Hola, en esta serie de videos exploramos qué es la investigación cualitativa y cómo la podemos aplicar a los negocios. La investigación cualitativa te ayuda a responder las preguntas de por qué y cómo. Y la idea es extraer información de cosas que no se dicen muy obviamente. Es un proceso inmersivo que te va a permitir extraer sentimientos, emociones, motivaciones, percepciones. De nuevo, lo que la gente está demostrando, pero no lo dice abiertamente. Y lo que utilizamos son técnicas que nos ayudan a interpretar ese fenómeno. Técnicas que nos ayudan a describir, a descodificar y traducir para llegarle al significado de lo que está sucediendo. ¿Cuándo utilizamos el método cualitativo? Cuando queremos entender algún fenómeno con mayor profundidad. Cuando queremos entender la perspectiva de nuestros clientes, de nuestros colaboradores. Cuando queremos explorar el significado de cierto fenómeno, cuando queremos observar un proceso más a fondo, por ejemplo, el viaje del cliente. Y las técnicas que usamos pueden ser entrevistas a profundidad, entrevistas de grupo, focus groups, casos de estudio y la etnografía. Cuando el método es cuantitativo, numérico, buscamos que los resultados sean válidos, generalizables, comparables y objetivos. De igual manera, en la investigación cualitativa, tratamos de acercarnos de alguna manera a eso, que tenga credibilidad, que vos puedas demostrar que seguiste rigurosidad en tu método y que los resultados que estás presentando son creíbles, que sean transferibles. Eso no siempre es posible. Puede ser que lo que vos descubras de los colaboradores del departamento de mercadeo es muy diferente a los del departamento de contabilidad, pero idealmente sería transferible, que el negocio, las lecciones aprendidas. Luego, que el resultado que vos obtenés de tu investigación sea similar al que yo, haciendo lo mismo, también obtendría. Y que nuestro resultado no esté sesgado por nuestra visión de mundo. La investigación cualitativa requiere inmersión. Vos te metes de lleno, a diferencia de la investigación cuantitativa, para llegarle a esa interpretación en profundidad y en detalle. ¿Cómo diseñamos la investigación? Esto lo veremos más adelante, pero este es un resumen. Sigue una técnica similar a la cuantitativa. Tenemos al principio una pregunta de investigación, que es nuestro dilema. Y por ahí tenemos que empezar. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué es lo que vos querés averiguar? Como es cualitativo, probablemente la pregunta sea el cómo, por qué, no cuántos. Una vez que tenés identificada la pregunta, y esto te llevará algún tiempo afinarla, identificás, bueno, ¿y quién me puede contestar esta pregunta en la organización? ¿O son los clientes, son los proveedores? ¿Qué, gente de qué departamento? Una vez que identificamos la muestra, realizamos las entrevistas a profundidad y obtenemos los datos. En otro video veremos cómo se analizan los datos y llegamos a las lecciones aprendidas. Algunos elementos diferenciadores entre investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa busca entonces entender la interpretación de hechos, mientras que la cuantitativa es una descripción o una explicación. La inversión de vos investigando en cualitativo es sumamente alta. Vos estás metido en el proceso. Mientras que en cuantitativo, la participación de la persona investigadora es más limitada y más controlada. Con respecto a la muestra, en cualitativo no obedece a la probabilidad, sino que es más siguiendo un propósito. Vos escoges a quién vas a investigar y la muestra es usualmente pequeña. En métodos cuantitativos obedece a una probabilidad y la muestra es grande. ¿Cuál es la diferencia en términos del tipo de datos y la preparación?
Los datos son verbales o gráficos, una fotografía, y se reduce a palabras. Mientras que en cuantitativo lo que tenemos es reducido a números. ¿Cómo lo analizamos? Nos enfocamos en la codificación de lo que aprendemos y lo vamos llevando a códigos, categorías y temas. Más adelante veremos eso en otro video. Bueno, y aquí pueden comparar las diferencias entre el método cualitativo y cuantitativo, pero yo no ahondaré en esto. Sobre el diseño de la muestra. Con un método cualitativo, vos puedes utilizar personas, organizaciones, textos, el ambiente, artefactos de multimedia, eventos. Lo importante es identificar cuáles son las características de la persona que vos necesitas para entender el fenómeno. Y lo que buscamos, como no es mucho número, no es una muestra muy grande, es la saturación de datos. ¿Hasta qué punto, cuántas personas tenés que entrevistar para llegar al punto de saturación, que es, ya no estoy aprendiendo nada nuevo? Ya lo que me dijo la persona 5 es igual a lo que me dijo la persona 7. Ya estás llegando al punto de saturación, es posible que ya no tengas que seguir entrevistando. Y recordar que un método cualitativo, la muestra no obedece la probabilidad, sino que se enfoca más en lo que vos necesitas averiguar y que la muestra es pequeña. Entonces, ¿cuál es un buen número de entrevistas? Hasta que llegues a la saturación. Tipos de muestra. Con propósito. Se refiere a que vos identificás a las personas en la organización que te pueden decir claramente por qué se están yendo. ¿Cuál sería ahí la muestra? Pues las personas que nos acaban de poner la renuncia. La muestra de snowball, de bolita de nieve, se refiere cuando vos entrevistas a alguien y le preguntas a un cliente, por ejemplo, ¿quién más ha tenido este problema que usted me pueda decir? Y entonces a esa persona te refiere a alguien más, y alguien más, y alguien más. Y por último, la muestra por conveniencia se refiere a que entrevistas a quien tengas a la mano o a quien sea conveniente. Los tres tipos de muestras son válidos en la investigación cualitativa. ¿Cuál sería una buena característica de nuestros participantes? Bueno, idealmente que tengan, que compartan ciertas características, pero a la vez que te puedan dar diferentes percepciones del fenómeno. Ojalá que sean buenos comunicadores, pero bueno, eso no siempre se puede. Y muy importante que quieran colaborar con tu investigación. No se debe forzar a un participante a ser parte de una investigación y siempre le tenés que decir a la persona que es parte de una investigación si así es. Sobre las entrevistas. Usualmente es la metodología que más usamos en métodos cualitativos y tu entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Si es la primera vez que estás entrevistando, yo sugiero que te vayas por una entrevista estructurada. Y ya cuando te sientas más cómoda, te puedes soltar a una semi o a una sin estructura. Las preguntas tienen que ser planeadas con mucho cuidado y obedecen este orden. Primero empezamos por lo amplio. Por ejemplo, ¿qué considera nuestro colaborador como entretenimiento? Algo muy amplio. Y después lo vamos cerrando específicamente. ¿Qué tipo de película le gusta más a nuestro participante? Un poquito más. ¿Qué específicamente de las películas de acción es que considera más entretenido? Y finalmente, dentro de las películas de acción, las películas que usan animación, tarará, ¿okay? Pero siempre, siempre entonces, cuando vos planeas tu entrevista, hacerlo de lo más amplio a lo más cerrado. ¿Qué más? Bueno, usualmente, esto puede variar, obviamente, siempre en cualitativo las cosas pueden variar, pero generalmente las entrevistas durarán unos 20 minutos y a veces se le paga, dependiendo al tipo de entrevista,
se le paga al cliente, por ejemplo, que nos va a dar información. Tenemos que pensar que esto es un encuentro personal y tenemos que asegurarnos que la entrevista realmente vaya a contestar nuestro dilema al que estamos queriendo atender. Si algo más contestaría la pregunta tuya de investigación, algo que no sea una entrevista, pues entonces no hay que entrevistar. El punto de la entrevista cualitativa es que la persona nos cuente su historia en sus términos. Entonces, recordar que no es una encuesta. Entonces, la actitud tuya como investigadora tiene que ser muy distinta. Algunas guías para construir las preguntas. Las preguntas deben ser simples. No debemos de preguntar más de una cosa a la vez. Entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro con la marca y qué te pareció la oferta del último mes? Sería un error. Una cosita a la vez. No preguntar cosas que puedan ser contestadas con un sí o un no. Tratemos de evocar desde la pregunta que nuestro participante converse. Y es bueno hacer el outline de las guías de investigación, empezando desde lo más amplio a lo más específico. E identificar, ok, de esta pregunta, ¿qué voy a obtener? Porque si no, te puede pasar que empezás a preguntar porque es muy interesante, pero no está contribuyendo a nada a la investigación y le estás haciendo perder el tiempo a la persona participante. Y ajustar tu idioma, tu lenguaje más bien, a el participante. Esto tomado de emprendimiento, se sugiere que tomes una actitud como si fueras totalmente nuevo en este tema. Entonces es que seas muy curioso. Hay que escuchar más de lo que hablamos, preguntar mucho por qué. A veces se sugiere la técnica de 5 porqués para ir más a fondo. Recordar que estamos aprendiendo, no vendiendo, y que tal vez vos tenés una idea de cuál es la interpretación del fenómeno, pero no la decimos, escuchamos. Algunos ejemplos de entrevistas para que sean amplias puede ser contame la última vez que hiciste esto, cómo funciona este proceso, cuáles son los 3 obstáculos mayores que te has enfrentado, por qué, cuándo pensaste en tal cosa, hace cuánto, quién más en la organización está experimentando esto. Finalmente, algunos tips. Muy importante entonces las palabras que usamos para que nuestros participantes contesten tan honestamente y completamente como sea posible. Preguntar el cómo y por qué, aunque el cómo es mejor que el por qué. Empezar con preguntas de calentamiento. Entonces, no empezar de una vez con lo que querés conocer, sino para que la persona, esto es una relación, para que la persona entre en calor, preguntarles cosas más generales. Algo que el participante pueda contestar tranquilamente y que no tome mucho tiempo. Pensar en el flujo, cómo va a fluir la entrevista, tiene que tener cierto orden. Por eso, cuando sos muy nuevo en entrevistas, es mejor que sea estructurada y ya después lo puedes hacer semi-estructurado o sin estructura. Evitar preguntas que puedan poner incómodo al participante y si son necesarias, dejarlas al final. La última pregunta debe de dejar el espacio abierto para que la persona participante te cuente de algo más, algo que tal vez vos no lo pusiste en la entrevista, pero que es importante para esta persona de narrar. Entonces, darles ese espacio y siempre dejar la puerta abierta para una segunda o tercera entrevista. Finalmente, antes de realizar la entrevista, practicarla con alguien más para ver si tiene el flow adecuado. Y muy importante, no juzgar. Nosotros estamos escuchando la historia de nuestro participante y practicar siempre, siempre, siempre la escucha activa. Muchas gracias.